¿Y hoy cómo de verde estás? ¿Estás verde con las respuestas a por qué el clima está cambiando? ¿O verde porque ya haces muchísimo para reducir los impactos del cambio climático? ¿O verde porque tus acciones son muy respetuosas con el medio? ¿O verde esperanza? Estés como estés, te damos la bienvenida a este podcast en el que mostramos acciones muy reales para transformar la preocupación en acción por el planeta. Yo soy Isabel Moreno, soy física, meteoróloga y comunicadora. Y yo, Irene Baños, periodista ambiental, transformada también en divulgadora. Y esto es Estamos Muy Verdes. Un podcast muy maduro que muestra las acciones contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y humor ecoamigable. Estamos Muy Verdes está impulsado por Good for Good, un medio que ofrece una mirada positiva del mundo, poniendo en el centro lo que nos une. Hoy vengo verde revolución del amor, un poco así 60s o no sé, 70s, no sé muy bien qué es. Pero sí, ¿no? Como con ese espíritu de que uniéndonos y empezando por una misma podemos cambiar las cosas. ¡Oh, qué bonito! Es que claro, la gente que nos está escuchando no lo sabe porque no nos está viendo, pero Irene viene con un vestido muy chulo, con un estampado en tonos verdes, azules. No sé muy bien cómo describirlo, parece como, no sé, a mí me recuerda un trébol o como un... Sí, es como unas figuras pizzas, así, ¿no? un poco psicodélicas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha recordado cuando me lo he puesto así a las que cantaban en los 60. Un poco ABBA, ¿no? No sé. También. Hay que lío igual. Bueno, claro, es que no, somos jóvenes, pero no tenemos tanta experiencia. Ya estamos en viejóvenes. No. Somos jóvenes que vamos teniendo un poquito más de experiencia en el mundo, no tanta como otras personas que llevan más experiencia en el mundo. Por ejemplo, la juventud. ¿Quién va a estar hoy con nosotras? Que es una auténtica revolucionaria, pero que luego veremos. Es increíble de lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? Menuda revolución. Claro, por eso vienes... porque vienes a hablar de revolución. Claro, por eso era un poco aquello de que podemos cambiar las cosas de verdad desde abajo, ¿no? Y que al final cuenta lo que hacemos y que muchas veces pensamos que como individuos no tenemos ninguna fuerza, las empresas, los gobiernos son los culpables, pero ¿y de qué están compuestos? Claro, ¿Y de quién personas. los elige y quién consume y quién vota? De personas, claro, porque decimos, no, una revolución, pero la revolución hay que hacerla. Pero igualmente, hay que empezar. Alguien tiene que decir, pues yo me lanzo, ¿no? Y siempre hay una persona que da ese primer paso. Personas valientes y admirables que son las que traemos a esta mesa. Hombre, por supuesto, además, fíjate lo importante que es el tema del que vamos a hablar hoy, porque seguramente te pase a ti también cuando vas a diferentes foros, cuando hablamos de crisis planetaria, que la gente dice, ¿para qué voy a reciclar yo si hay una empresa que emite muchos gases de efecto invernadero? Como si la empresa además estuviese emitiendo porque sí, porque su deber como empresa es emitir y ya está, ¿no? Sí, pero a mí siempre me dicen mi madre me decía, ¿pero qué más da que tú no cojas el avión si va a salir igualmente? Sí, esa me la dicen mucho. Tenemos que empezar a cambiar de alguna manera, sí, porque el resto lo haga no quiere decir que esté bien, claro, que lo tengamos que apoyar y no podamos ser la semilla del cambio. Y es más, es que el hecho de verte a ti, a lo mejor coger autobuses para recorrerte Europa, inspira a otras personas a hacerlo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que relativamente tiene que ver con la crisis planetaria, ¿sí o no? Bueno, todo tiene que ver con la crisis planetaria, Isabel, por favor, siempre todo. No, mira, mi grupo de amigas, una amiga empezó a utilizar la copa menstrual y al principio el resto, la verdad es que no nos convencía mucho ese método, pero ella nos convenció de que era una cosa maravillosa y ahora mismo todas nuestras amigas utilizamos la copa menstrual. Es maravillosa. Pero claro, empezó esta amiga, Jara se llama, por cierto, hola Jara, empezó a utilizarla ella y ella nos inspiró a todo el grupo de Bellas Flores, como nos llamamos así cariñosamente entre nosotras. Eso ya no lo voy a comentar. Y luego... Y luego cada cual ha ido inspirando a otro grupo de amigos. Expandiendo, claro, la onda de expansión amigas, esta, ¿no? Sí, entonces al final somos muchísimas que hemos adoptado una acción que, fíjate, la cantidad de residuos que estamos evitando con nuestras y la comodidad y todo, en fin, que luego es verdad que muchas veces en vez de echar el sermón, ¿no? En vez de, pues mira, retomando el tema del volar, en vez de ir y empezar a decirle a la gente, no, porque tú, mira lo que haces, porque en vez de criticar y sermonear, sirve mucho más el decir, el contar tu experiencia, ¿no? Simplemente, ¿y tú cómo has venido? No, pues mira, yo he venido así. Además dicen, esta tía está loca. Luego te preguntan, ¿y por qué? Pues mira, por esto. Y luego, aparte, está muy bien venderlo como positivo, ¿no? Pues es que
¿tú sabes lo que a mí me gusta viajar en tren? Pues es que hoy he podido hacer esto, me he leído este libro, no sé. Entonces la gente de repente como que le cambia la perspectiva de lo que le estás contando, ¿no? ¿El tren puede ser el mejor medio de transporte del mundo? Sí. Lo es, sí, fin del debate. Junto con la bici, cuando haces periodos cortos, ¿no? Ese frescor ahí. Bueno, en fin. ¿Tú crees qué opina la gente de esto? ¿Crees que... La gente, claro, vamos a preguntarles a ver si el poder individual es suficiente. Creo que vamos a escuchar, seguramente escuchemos lo típico, ¿no? Mucha gente creerá que su poder llega hasta cierto punto. Y ¿sabes una cosa muy importante que podemos hacer de forma individual y que puede marcar la diferencia? Hablar de ello. Hablar de ello, esa claro. nos encanta, esa nos encanta. Claro, y queremos escucharos, por eso, más que escucharos, Leeros. os leemos en nuestras redes sociales. Podéis mandar un vídeo, un reel, una story, lo que queráis, si preferís que os escuchemos. Sí, bueno, y veamos, claro. Sí. Nuestras redes sociales de Estamos Muy Verdes en Instagram y también en las redes sociales de Good for Good, donde podemos encontrarles en Instagram, en YouTube, con un montón de contenido relacionado y con vídeos también muy positivos y poniendo a la humanidad en el centro. De acciones reales. Sí, mientras tanto, mientras nos escriben qué creen que hacen ellos o si creen que su labor inspira a otras personas o si pueden generar una revolución o qué hacen ellos. ¿Nos vamos a la calle? Tomatódromo. ¿Crees que tu acción individual como persona puede motivar al resto de personas a actuar? Si se los consigue informarlos bien, pues sí. Que hace mucha falta el medio ambiente, la atmósfera ahora está muy limpita y se nota en el campo que se respira muy bien y aquí en la capital. Yo creo que sí, porque al final cuando estoy con gente, la gente siempre tira las cosas al suelo y a mí no me gusta nada, entonces siempre lo recojo y lo tiro por ellos, la verdad. A ver, si tú haces una cosa bien y tú hablas sobre eso y la gente ve que es una cosa que ayuda, entonces la gente se fija y dice, ay, yo también. Lo que hacen uno lo hacemos todos. Sí, hombre, motivaría de que lo hiciesen. Hombre, es necesario, ya se ve el cambio climático, hasta hace 2 semanas estábamos con un calor interesante todavía. ¿Tienes algún referente en torno a este tema del medio ambiente y cambio climático? No, la verdad que no, porque tampoco estoy muy metida en ello, pero sí que me gustaría investigar algún día más, porque creo que es muy importante al fin y al cabo. O sea, por lo menos en mi feed a mí no me sale nada relacionado con el medio ambiente. Lo tengo, mi madre. Sí, me he metido en la cabeza desde pequeño eso. Mi madre es muy ONGs y demás, está apuntada, todas tienen la quiniela hecha. Auron a veces dice reciclad, pero poco más. Alguno que haya estudiado, sacar algo de eso, contra el medio ambiente. El medio ambiente hay que tener también los ciudadanos mucho cuidado de no tirar las cosas como se tiran aquí por la calle, por todas partes, de que la ciudad esté limpia. Y el campo, pues este año está muy bonito, muy verde y de todo. Los documentales de Netflix, lloras con los animales, pobrecitos. ¿Tú sabes la de animales que mueren porque se está derritiendo el hielo en la Antártida, en esos sitios? No mola. ¿Por dónde empezarías tú una revolución ambiental? Hostia. Yo creo que se debería fomentar más no sé, en vez del petróleo, cambiar ya un poquito la evolución, ¿no? De coches eléctricos sobre todo, que luego sí la Renfe está también, pero es que con lo mal que va, deberían de fomentar más los automóviles eléctricos y todo, pero que los mejoren de verdad, porque la gente no los coge por la autonomía que tienen. Yo retirando los coches, no me gustan los coches. Muchos gases, mucha contaminación. La gasolina, la extinguiría. Las uñas, dejar los brillos. Los brillos no tienen culpa. Por favor, los brillos son bonitos, los coches no. De la contaminación de los coches hay que mejorar un poquito todavía, porque todavía hay coches muy viejos que contaminan mucho. ¿Por dónde empezar? No sé, ¿por dónde acabar? Regulación de todo lo que contamina, tema industrial, fábricas y demás, al final es lo que a mayor escala hace, ¿verdad? Hombre, a nivel particular, 100 millones de coches, pues harán, pero a nivel singular, una industria que haga, no sé, plásticos o yo qué sé, pues también contamina por un tubo, nunca mejor dicho. ¿Qué tomate sacamos? Yo creo que estamos de los mejores tomatódromos, ¿no? Yo voy a sacar Verde Esperanza, porque... Oye, no sé si os pasa igual, pero a mí me llama la atención que cuando se pregunta si la acción individual puede marcar la diferencia, dicen que sí, porque, oye, mi acción se puede contagiar al resto. Pero, en cambio, hay veces que cuando preguntas dicen, no, es que lo que hago yo no influye, porque las empresas, mucho más, los gobiernos... Entonces, bueno, pues Verde Esperanza. Venga. Me pongo en el lado positivo. Pues yo verde de semáforo verde, hay que seguir avanzando, ¿no? Nos tenemos que inspirar unos a otros y que haya vía libre y que no nos pongamos tantas trabas y tantos obstáculos para motivarnos unas a otras, o unas a otras en este caso, y con Manuela aquí presente. Con Manuela, que es, bueno...
Manuela es la presidenta de la Asociación de Vecinos Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas y es una heroína. Una heroína. Es una revolucionaria, que hemos dicho antes también, ¿no? Es que Manuela ha generado una revolución. Yo creo que todo el mundo debería conocer en España a Manuela. Manuela, por eso hemos puesto este capítulo, no va de un tema en concreto, sino sobre ti. Así que quizás lo primero es, bueno, darte la bienvenida, por supuesto, y que nos cuentes qué te ha parecido este tomatódromo. Me parece perfecto, me parece muy bien la opinión de las personas y que efectivamente que todo el mundo se vaya concienciando con la situación que tenemos con el medio ambiente. Es absolutamente necesario darle un cambio a mejor, no a peor. ¿Qué tomate le sacas? Yo diría que el verde esperanza, vamos a sacarle el verde esperanza porque queda mucha esperanza de que esto hay que mejorarlo, sin lugar a duda. Bueno, ¿y quién es Manuela, nuestra protagonista? Soy una vecina de un barrio, nací en Madrid, simplemente que me gusta ayudar y, bueno, convencida del proyecto que hago cuando intento hacer algo. O sea, que no hace falta haber nacido en una situación de marquesa para poder cambiar las cosas. Para hacer la revolución que has hecho, porque cuéntanos qué es lo que has hecho en Orcasitas. En el año 2014 hubo un problema en un edificio, se cayó un trozo de... Bueno, ahora hablo ya como un arquitecto, que me regañan los arquitectos cuando digo algo que no es correcto. Yo decía que era una piedra y ahora es un antepecho. ¿Qué es un antepecho? Yo pues son unas piedras que tenemos debajo de las ventanas en nuestros edificios, unas piedras que son de adorno, pero que pesan 1000 kilos o 1200 kilos cada una. Y en cada edificio hay una media de 44. Bueno, pues un día, sin previo aviso ni nada que llamase la atención, se cayó un trozo de unos 600 kilos. Claro, efectivamente ahí estaba. Entonces se había caído un trozo y a raíz de ahí me pareció que era evidentemente muy grave y lo primero había que avisar a los vecinos, sin lugar a duda. Se empezaron a hacer reuniones para avisar a los vecinos para que todo el mundo supiese que había ocurrido esto y tomasen las medidas pertinentes. Pues fui contactando con la administración para ver si de alguna manera nos podían ayudar previendo la situación de gravedad que íbamos a tener en el barrio. Y nos hablaron de, bueno, pues ya que vais a hacer esto, vamos a sacar unas subvenciones y si hacéis eficiencia energética en los edificios, podréis optar a un mayor porcentaje de subvención ya que las vamos a sacar. ¿Qué se ha conseguido? Pues obviamente... tenemos edificios de energía casi nulo, gracias al envolvente térmico, edificios sanos, porque hemos quitado el amianto, con lo cual... ¡Ostras! Bueno, aquí nos estás hablando de varios temas. Primero, esto de energía casi cero, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que como hemos hecho el envolvente térmico, que es el sistema de envolvente térmico exterior, pues gracias a eso, evidentemente ya no tenemos emisiones a la atmósfera. ¿Esto qué significa? Que lógicamente no das emisiones a la atmósfera, estamos moviéndonos entre un baremo de 58-65%, que es una barbaridad. Hemos ganado 2 letras en la escala energética y entonces también el ahorro de energía nos movemos de entre lo mismo 58, 60 o 70% y económicamente en los recibos de la luz y de gas pues se han pasado de pagar en calefacción 300 y hasta 500 euros de calefacción, ahora mismo, y hablo por mí misma, 58 en todo un invierno. Toma ya. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pasada! Claro, o sea, estamos hablando de aislar, ¿no? Se aísla de alguna manera la casa y entonces se reduce la necesidad de calefacción y también de aire acondicionado y demás, y al mismo tiempo se reducen las emisiones que genera. ¿Y eso cómo se hace? Porque yo estoy pensando en concreto en mi salón, porque mi salón tiene una pared muy amplia y no está bien aislada y se nota muchísimo en tu salón, no estás pensando en tu factura. No, yo estoy pensando en el frío que paso. Yo soy de poner menos la calefacción y abrigarme más. Es que eso está bien, también. Sí. Pero claro, yo entiendo que hay un límite, Claro, ¿no? claro. No, que eso al final viene de una subvención, realmente no pagan los vecinos. Nosotros nos estamos moviendo con las subvenciones mayoritariamente ahora mismo del ayuntamiento, porque nosotros ya tenemos la mitad del barrio de 107 bloques, ya tenemos 50 terminados. Y luego están todas las obras contratadas, con lo cual espero que de aquí a 3 o 4 años se puedan hacer. Esto ha sido además en muy poco tiempo, y desde el año 2018 que se terminó el primer bloque, que fue el mío, fue el Conejo de Indias, alguien tenía que empezar.
¿no? A comprobar lo que funcionaba. Y luego vino la pandemia. Es verdad que fue muy complicado. Es que es muy complicado, claro, porque de golpe tienes un problema en un edificio y tú cuentas que hay un problema en el edificio que evidentemente a cualquiera nos puede pasar, porque es algo que no se ve y no se ha notado, ¿no? Entonces entras en una reunión para informarte. La verdad es que al principio era horrible. La primera reunión yo la preparé, dije, ojo, esto es muy importante. Fueron 6. Horroroso. Alguien entraba en la reunión y entrábamos así, como estamos, muy bien, no sé qué, bueno, voy a ver qué me dice. Y sales de la reunión diciendo, me tengo que gastar 400, 500 mil euros. Claro. Entonces, claro, es que... Que no son 400 o 500. Es que te mato, o sea, es que la mato, no quiero escucharla, no quiero saber nada. Entonces, es verdad que pasamos de esos 6, 8, 10, 12 a de golpe ya tener 150, 200, 300 vecinos en las reuniones. ¡Uala! ¿Y en ese momento tú cómo lo vives? De tener 6 vecinos, luego la siguiente reunión decías unos 8, 10. ¿Fue paulatino o de repente un día llegas y te encuentras a gente en la sala de pie esperando escucharte? Pues así Fuera, fue. ¿no? Así fue. Entonces, ¿De la noche a la mañana? Sí, eso fue bastante, porque claro, el mensaje seguía siendo siempre el mismo y yo continué, porque de verdad que es que había que continuar, no podías dejarlo. Cuando yo llegué y hubo un día y yo veía personas que ya estaban esperando para entrar, la verdad fue muy emocionante. Digamos que era como para ellos una mala noticia, joder, que nos está diciendo que tenemos que pagar esto, no sé cuántos. Claro. Pero luego, claro, tenías que decir, vale, yo os cuento todo esto. Nunca jamás se les ha engañado, jamás se les ha mentido ni camuflado, nada. Esto es lo que hay y la decisión la tenéis que tomar vosotros. Aquí no hay una obligatoriedad, pero todo el mundo ha tenido la información. Pero tenemos estas subvenciones, podemos gastar estas subvenciones, el ayuntamiento, por otro lado, nos ha nombrado un barrio especial que podemos tener unas pequeñas subvenciones para nosotros, se pueden sumar las de la Comunidad de Madrid, o sea que todo iba sumando. Y además, como es verdad que no te subvencionan el 100%, hay una parte que no te subvencionan, pero esa parte se llegó a un acuerdo con un banco para que se diera el dinero a las comunidades, no a la persona. Y la verdad es que están quedando fantásticos. ¿Y cómo conseguiste pasar de esos 6 a los 300? O sea, argumentaste, pero ¿en qué medios o cómo? ¿No? Pues no, llegaste ahí, de repente a toda esa comunidad. No, ahí sentada, con miedo, mirándolos a todos y diciendo, madre mía de mi vida, y todos con algunos, bueno, pues muy enfadados, porque no, porque esto es mentira, porque no sé qué, no. Pero nada, era simplemente tenías que seguir ahí, delante de ellos, bueno, pues hablabas con una mesa aquí y todos los demás delante y contando. Y es verdad que esto es el boca a boca. Pero ¿fue todo un camino de rosas o tuviste algún problema por ahí así? Camino de rosas nunca, todo lo contrario. Ya hay parte de la base diciendo que había un grupo de vecinos que estaban en contra y evidentemente, bueno, pues hubo situaciones muy desagradables y muy tristes, ¿no? Pero luego también había que hablar con la administración porque había que argumentarles y que ellos entendieran el problema que teníamos, pero ya controladas, ¿no? Entonces fue muy difícil al principio y sobre todo porque nadie veía esa necesidad. Fueron varios tramos los que hubo que ir superando y que, insisto, afortunadamente algunos vecinos lo entendieron desde el primer momento y ellos en su propia comunidad, pues claro, también les apoyaron para el resto de vecinos convencerle que en cada comunidad ha habido de todo. Te iba a preguntar, es que este proyecto, claro, yo te conocí a ti porque en algunos foros me decían, no, pero si nosotros hacemos lo que hace Manuela, ¿no? Pero si esto ya lo hacía Manuela en las casitas. No, si al final todos los caminos terminaban llevando a Manuela y todo el mundo te ponía como ejemplo de lo que habías conseguido y creo que lo que has conseguido tiene reconocimiento nacional e internacional, ¿no? El año pasado la televisión suiza se puso en contacto conmigo, que no me lo creía. Vinieron, hicieron un reportaje y tal. Pero este año ha sido la sorpresa mayor. Se pusieron en contacto con nosotros desde la Unión Europea. Pasado mes de agosto, los días 17 y 18, vino un equipo de televisión desde Holanda para hacer un reportaje sobre el barrio y hacer unas entrevistas. Y el día 3 de octubre hablé en la Comisión Europea. ¿Qué me dices? Hablar en la Comisión Europea. O sea, 3 de octubre de 2023 tenemos a Manuela hablando en la Comisión Europea. Estoy hablando en la Comisión Europea y la verdad del proyecto, claro, ¿de qué voy a hablar? Yo hablo de mi libro,
que no es otra cosa, ¿no? Pero ¿el proyecto tiene nombre concreto? Porque no le hemos Es el proyecto de Manuela. Es el proyecto de Manuela. No, es el proyecto del barrio, es un proyecto, se habla de proyecto, pero bueno, porque es el proyecto del barrio, del poblado dirigido a Casitas, pero claro, no es un proyecto premeditado, es un proyecto que ha ido surgiendo, ¿no? Y bueno, pues hablé allí y luego después por la tarde fueron 2 autocares de los parlamentarios de la Comisión Europea al barrio. ¿Y qué decían? Salieron francamente asombrados. Y claro, cuando ellos lo vieron, que recorrieron el barrio, pues se quedaron muy impactados, porque aparte, bueno, visualmente está cambiando, claro, totalmente, ¿no? Pero estaban muy impactados, efectivamente, porque a nivel de cambio climático estábamos favoreciendo absolutamente en todo. O sea, es que la falta de emisiones que emitimos a la atmósfera, eso es muy importante, que no haya esas emisiones, y estamos hablando de todo un barrio. Evidentemente ayuda muchísimo a que, yo creo que este proyecto, por supuesto, pero cualquier otro, que puedas tener una cercanía con los vecinos es fundamental. ¿Qué le dirías a la gente que empieza con el ¿qué voy a hacer yo desde mi casa si yo no puedo hacer nada? Que lo hagan. O sea, el puff no nos vale. Quiero decir, es fácil. Es verdad que normalmente protestamos y casi todos sabemos y decimos lo que tienen que hacer, pero que lo hagan los demás. No, claro. Muévete tú. Yo no hago nada que no pueda hacer nadie. También estabas haciendo una cosa que a mí me parece mucho más difícil todavía, que es poner de acuerdo a las personas, poner de acuerdo a los vecinos y a las vecinas, que hablen entre ellos y entre ellas. A mí me entraría muchísima ansiedad, seguramente. Yo lo pasaría fatal y me inundaría un montón de dudas y, vamos, yo no estoy segura de poder continuarlo. ¿Tú has tenido algún momento de debilidad, sí, de decir lo dejo? He tenido momentos de decir lo dejo, claro, porque es muy ingrato. O sea, es muy satisfactorio, pero es muy ingrato, ¿no? Porque efectivamente... Pero yo tengo una ventaja respecto a vosotras, que soy bastante más mayor. Entonces, joven experimentada. Pero la edad tiene eso muy bueno, que es que aprendes efectivamente a decir, mira, realmente me tiene que importar lo que me importa. Pero entonces, no, es verdad que muchas veces lo he dicho, pero me pasa que luego, pues me pasó un día que dije, mañana lo dijo, esto no puede ser, pero yo qué necesidad tengo, si yo ya puedo estar tranquila, claro, no sé qué, no sé cuál. Yo misma, exacto, no, yo venga, me quedo aquí, que no sé qué. Es que si no fuera a nivel emocional, no, y a nivel personal, pues obviamente... No estaríamos ninguna aquí. Claro, lo dejarías, pero cuando echas la vista atrás y dices, bueno, ahora mismo hay 2.000 familias favorecidas, familias. 2.000. Claro, serán 3.000 porque ahora estamos empezando con el proyecto de los unifamiliares. Entonces, claro, pues estás viendo todo eso y es muy o sea, es muy gratificante decir, oye, pues es verdad que al final se está haciendo algo bien para beneficio no solamente de las personas, sino que además el medio ambiente, que también hay mucha concienciación en mi barrio gracias a eso ya. Una última pregunta que no te hemos hecho. ¿Qué tomate le sacas tú a tu proyecto? Rojo. Rojo de maduro. Está maduro. ¿Nos lo puedes enseñar? Está maduro. Hay unanimidad en esta ocasión. Sí, qué bonito, pero también verde esperanza. Siempre. El verde... de ejemplo y de acción. Es que es colectiva. Hay que seguir haciendo proyectos. Siempre hay que seguir haciendo proyectos. No podríamos difundir nada si no hubiese personas como tú que hacen estas cosas que merecen ser mostradas. Toda España te tiene que conocer. Bueno, yo creo que ya te conocen y parte de Europa también. Y personas como la que nos escuchan y las que nos ven por todas las plataformas, a las que leemos y escuchamos muy atentamente, porque queremos que comentéis qué opináis, qué os ha parecido este proyecto, qué os ha parecido nuestra invitada de hoy, ¿dónde lo pueden comentar? En nuestras redes sociales de Estamos Muy Verdes, ya sabéis que nos podéis seguir en Instagram, también en Good for Good, en sus redes sociales, en Instagram y además en YouTube, donde podéis encontrar más contenido relacionado con mensajes positivos y poniendo a los seres humanos en el centro. Ya llegamos al final de Esto es todo hoy. Este es el final de este episodio de Estamos Muy Verdes, un podcast muy maduro impulsado por Good for Good que muestra acciones tan importantes como esta contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y un humor ecoamigable. Eso siempre. Y por supuesto nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto podéis vernos y escucharnos en todas las plataformas, YouTube, iVoox, Apple Podcast y Spotify. Nos vemos a la próxima con más tomate.